La farmacia sexual del exministro al descubierto. ¿Traes azules? Tardan en hacer efecto. Con azules se refiere a las pastillas a las que Ábalos recurría en sus encuentros privados, para después ponerse medallas por su rendimiento en la cama. Para no haber dormido he dejado el pabellón muy alto. A veces pienso que si Berlanga levantara la cabeza y viera España, haría una trilogía nueva. Bienvenido, Mr. Coldo, los sobres nacionales y la farmacia sexual del exministro. Porque lo de Ábalos ya no es política, es un guión de comedia negra con financiación pública. Lo último que hemos sabido, y que cuesta hasta repetir sin atragantarse, es que dentro del sumario judicial aparece una especie de logística íntima digna de película barata. Pastillas azules, sobres, chicas trasladadas en avión y facturas con aroma a Ferraz. Y no es un rumor, es una pieza judicial custodiada en el Tribunal Supremo. Pero claro, que nadie se haga el inocente. Esto no es el caso Ábalos. Esto es el caso PSOE, el retrato perfecto de un partido que se ha convertido en su propio club de ocio privado, donde el dinero público sirve para pagar desde campañas hasta camas de hotel. Se habla de pagos, de billetes, de chicas jóvenes, mayores de edad, pero cuidadosamente seleccionadas, de noches de desenfreno con el mismo entusiasmo con el que luego se dan golpes de pecho hablando de feminismo. Y mientras tanto, los mismos que nos sermonean sobre igualdad y justicia social se reparten las habitaciones con la tarjeta del contribuyente. El sumario, según las filtraciones, recoge conversaciones donde se menciona la logística de esos encuentros, quién iba con quién, cuánto costaba cada cita, y hasta instrucciones tan cutres como dejad la puerta abierta cuando terminéis. Y uno no sabe si reír, llorar o pedirle a Netflix que compre los derechos, porque esto ya no es un caso judicial, es una tragicomedia nacional. Lo de la farmacia sexual del exministro es la guinda, el símbolo perfecto del poder cuando se pudre. Pastillas azules para levantar lo que la moral socialista hace tiempo que dejó caer. Y no lo digo con frivolidad. Lo digo porque hay algo profundamente repugnante en esta doble moral. Los mismos que nos hablan de justicia social, dignidad obrera y ética institucional resultan ser los que, en privado, montan fiestas pagadas con dinero público. Los mismos que presumen de ser feministas de manual, de condenar la explotación sexual, son los que compran servicios a 500 euros la noche y se graban audios jactándose de haber dejado el pabellón alto. Lo llaman política progresista, yo lo llamo proxenetismo ideológico. Y claro, llega un momento en que uno se pregunta, ¿de verdad alguien puede creer que todo esto es cosa de un solo hombre? ¿Que un exministro, por muy tarambana que fuera, montó un sistema de favores, sobres y prostitutas sin que nadie en el partido lo supiera? ¿En serio? Eso no se lo traga ni el gato de Ferraz. Esto no era un error personal, era un ecosistema de vicio, silencio y complicidad, donde cada cual sabía lo justo para no hundirse con el otro. Y por eso ahora todos callan. Porque si uno cae, caen todos. Y lo más irónico es que mientras en el PSOE hablaban de regeneración democrática y renovación moral, en los despachos se hablaba de logística. ¿Quién paga? ¿Quién recoge? ¿Quién lleva las chicas? ¿Quién borra los mensajes? No había regeneración, había rotación. De sobres, de favores, de mentiras. Y eso es lo que de verdad duele, que este país se haya acostumbrado tanto al escándalo que ya ni pestañeamos. Sale un caso nuevo y lo tratamos como si fuera el parte meteorológico. Hoy, cielos despejados con posibilidad de nueva imputación al atardecer. Lo de Ábalos no es un caso aislado, es la foto de familia del poder socialista. Un retrato que va más allá de un individuo, porque lo que está podrido no es el árbol, es el bosque entero. Y mientras los ciudadanos se rompen la espalda para pagar facturas, los que se llenan la boca de solidaridad derrochan el dinero en fiestas privadas y servicios de lujo. Es el socialismo del placer, la igualdad de los sobres, el feminismo de hotel. Y ahora, lo más gracioso, los medios afines intentando maquillar la historia. Algunos dicen que es una campaña de la derecha, que es una exageración, que no hay que mezclar lo personal con lo político. ¡Qué maravilla! Porque cuando se trata de un rival, todo es corrupción y machismo. Pero cuando el escándalo es interno, entonces hablamos de vida privada. Y uno se pregunta, ¿desde cuándo la vida privada se paga con dinero público? El segundo golpe llega cuando se sabe que parte del dinero provenía de sobres vinculados a Ferraz. Sí, esos sobres de los que nadie sabe nada, pero que aparecen y desaparecen con una facilidad mágica. El clásico no consta del partido más transparente de Europa. Sobres para campañas, sobres para comisiones, sobres para fiestas. El sobre como símbolo nacional, como nuevo instrumento de redistribución socialista. Y claro, ahora todos se desmarcan. Nadie sabía nada, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Lo curioso es que cuando el escándalo estalla, todos los compañeros del exministro desaparecen del mapa. Nadie lo llama, nadie lo defiende. Lo mismo que hicieron con otros caídos antes. Ábalos hoy, mañana cualquiera. Porque en Ferraz no hay lealtad, hay supervivencia. Y cuando la mancha es demasiado grande, lo borran del retrato oficial. Lo peor de todo esto es la sensación de impunidad. Porque mientras nosotros nos escandalizamos, ellos saben que nada pasará. Que habrá titulares, memes, algún debate televisivo, y luego silencio. Que el caso dormirá en un cajón, como tantos otros.
Que el compañero acabará con una pensión, un retiro dorado o un puesto en algún chiringuito institucional. Porque así funciona la maquinaria del poder. Castiga al débil, protege al corrupto y anestesia al pueblo con propaganda. Y lo más insultante es verlos todavía hablar de ética socialista. De verdad, escuchar esa frase después de leer el sumario es como oír a un pirómano dar clases de extinción de incendios. Si este es el modelo de moral pública, que venga Kant y lo vea. En el fondo, todo esto tiene un aroma a final de régimen. Un sistema que ya no sabe esconder su propia decadencia. Y eso es lo que da miedo, que ni siquiera les preocupa mantener las formas. Ya no hay vergüenza, solo cinismo. Y cuando un gobierno pierde la vergüenza, lo pierde todo. La farmacia sexual del exministro al descubierto. Traes azules, tardan en hacer efecto. Con azules se refiere a las pastillas a las que Ábalos recurría en sus encuentros privados, para después ponerse medallas por su rendimiento en la cama. Para no haber dormido he dejado el pabellón muy alto. Koldo lo gestionaba todo, desde los pagos hasta la logística. Llévalas a la habitación. Dormirán dos con él, otra conmigo y dejarán la puerta abierta para cuando acaben. Pues lo más light, lo más blanco que he podido sacar de toda la información que hay en esta pieza, que solo se puede consultar en el Tribunal Supremo bajo la supervisión de una funcionaria. Pero lo que se ve en esto es, prácticamente resumido, es el consumo de prostitución, el cómo se enviaban los billetes, dónde tenían que ir las chicas, cómo eran fotografías de chicas muy jóvenes, mayores de edad, pero muy jóvenes, para repartirse entre ellos, cómo se iba a perfilar todos los pagos. El pago mínimo era de 500 euros y luego también hay conversaciones muy sórdidas y muy íntimas de Koldo y su mujer, pues organizando planes pues privados que la gente pues no se pueden imaginar y bueno, pues esto adquiere relevancia y esta es una pieza que está dentro del procedimiento porque ¿quién pagaba estos servicios sexuales? Pues muchas veces los sobres de Ferran. Cuando escuchas las noticias de los últimos meses, te das cuenta de que en España la corrupción ya no se esconde, se institucionaliza. No hay ministerio que no tenga su trama, ni partido que no tenga su caso, ni sede que no huela a sobre. Y lo peor no es el delito, sino la naturalidad con la que se asume. Antes los corruptos fingían vergüenza, ahora sonríen en los potocals. Antes dimitían, ahora se reciclan. Antes eran un escándalo, ahora son una costumbre. Y claro, cuando aparece un nuevo episodio de esta tragicomedia, el guión ya lo sabemos de memoria. Primero, la negación, no sabíamos nada. Luego, la relativización, esto ocurre en todos los partidos. Después, la distracción, la derecha roba más. Y por último, la redención, ya hemos tomado medidas. Es un ciclo tan perfecto que debería estudiarse en las facultades de comunicación. El manual del corrupto moderno. Lo que antes se llamaba moral política, hoy se llama gestión de crisis. Y lo que antes era delito, ahora es mala praxis administrativa. Todo se maquilla, todo se decora. Los comunicados ya vienen con plantilla, confiamos en la justicia, respetamos el proceso, rechazamos cualquier comportamiento inadecuado. La traducción real sería, nos han pillado, pero tranquilos, controlamos el relato. Y lo consiguen. Porque los medios ya no informan, administran. Y lo hacen como quien dosifica un analgésico, poco a poco, para que duela menos. Sacan un escándalo, lo inflan 2 días, y luego lo sepultan bajo la siguiente noticia absurda. De repente, una trama de malversación multimillonaria desaparece porque un influencer ha roto con su novia. Esa es la magia del siglo XXI, la distracción como política de Estado. Y mientras tanto, el ciudadano medio se anestesia. Escucha corrupción y cambia de canal. Porque ya no distingue un caso de otro. Koldo, ERE, mascarillas, sobres, comisiones, da igual. Todos suenan igual, todos acaban igual. No hay justicia, hay calendario. Y lo que no prescribe legalmente, prescribe mediáticamente. Lo más obsceno de todo esto no es el robo del dinero público. Es el robo del lenguaje. Han conseguido que palabras como ética, progreso o igualdad ya no signifiquen nada. Son etiquetas de campaña, pegatinas para disimular la podredumbre. Hablan de justicia social mientras montan redes clientelares. Predican transparencia mientras tapan sumarios. Gritan feminismo mientras se protegen entre ellos. Todo se convierte en una farsa cuidadosamente iluminada. Y claro, cuando uno menciona el caso, siempre hay un portavoz que sale corriendo a la televisión para explicarnos que no es para tanto. Que no generalicemos, que confiemos en el sistema. Pero el sistema es precisamente el problema. Porque aquí no hablamos de manzanas podridas, hablamos de un cesto entero que huele a moho. Y los que deberían limpiarlo, lo perfuman. El problema no es que haya un caso más. El problema es que el poder ha perdido el miedo. Antes se cuidaban, ahora se ríen. Antes temían al juez, ahora lo invitan a conferencias. Antes temían al periodismo, ahora lo compran. Y cuando alguien se atreve a señalarlo, lo llaman extremista. Qué curioso, el extremismo, hoy, es pedir decencia.
Y si hay algo que me fascina del caso reciente, y de todos los anteriores, es la capacidad del poder para convertir la culpa en relato heroico. De pronto, el acusado es víctima. El corrupto, incomprendido. El partido, un mártir de la conspiración mediática. Y la gente, otra vez, a mirar para otro lado. El truco siempre funciona porque la indignación del ciudadano dura menos que un titular. Se habla de regeneración, pero lo único que regeneran son los cargos. Cambian los nombres, los rostros, las siglas, pero el método sigue intacto. Prometen tolerancia cero, pero aplican tolerancia selectiva. Si el culpable es del partido rival, linchamiento moral. Si es de los suyos, comprensión, matices, humanidad. Todos podemos equivocarnos, dicen. Claro, todos. Solo que algunos lo hacen con billetes. Y en medio de todo este lodazal, hay un silencio atronador, el del presidente. Siempre ajeno, siempre distante, siempre teatral. Habla como si los escándalos pasaran en otro país. Confiamos en las instituciones, repite, mientras sus instituciones se desmoronan. Tiene la capacidad de mirar a cámara y negar lo evidente con una serenidad que ya quisiera un actor de Hollywood. Pero no es serenidad, es cinismo profesional. Porque lo más peligroso de la corrupción no es el dinero que se roba, sino la impunidad que se normaliza. Cuando el ciudadano ve que nada pasa, deja de creer en la justicia. Y cuando deja de creer en la justicia, el país deja de tener futuro. Lo grave no es que haya ladrones en el poder, lo grave es que ya ni nos sorprendan. Y, aún así, siguen intentando convencernos de que son los salvadores de la patria. Que ellos defienden al pueblo. Que ellos luchan por la igualdad. Que ellos son distintos. Y lo repiten tanto que algunos hasta lo repiten como papagayos. Porque si algo ha demostrado la maquinaria política española es que una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, pero sí en rutina. Por eso, cuando escucho hablar del caso, ya no lo veo como un episodio aislado. Es el espejo de lo que somos, un país que tolera, que olvida, que se ríe de su desgracia porque ya no le queda otra. Nos reímos de los corruptos porque sabemos que nunca los veremos entre rejas. Y mientras tanto, ellos siguen dando lecciones de moral, de ética, de democracia. Y claro, el ciudadano corriente se pregunta, ¿de verdad hay esperanza? ¿De verdad alguien va a limpiar esto algún día? Y la respuesta, aunque duela, es sencilla, solo cuando dejemos de reírles las gracias. Porque cada vez que un político acusado vuelve a salir aplaudido, cada vez que un periodista calla, cada vez que un juez mira para otro lado, se perpetúa la farsa. Y entonces el caso no es de un partido, es de todos. Del país entero. Y lo más triste es que ya ni siquiera hace falta encubrir nada. Lo hacen a plena luz del día, delante de las cámaras, con ruedas de prensa y aplausos. Es la corrupción convertida en arte escénico. Y nosotros, el público cautivo, aplaudiendo desde el patio de butacas mientras nos vacían los bolsillos. Y claro, después de escuchar todo lo que ha salido, uno no sabe si estamos en un país o en una película de los hermanos Marx con financiación pública. Porque si lo piensas bien, España tiene ya todos los elementos de una comedia negra. Corruptos con sonrisa de anuncio, jueces que parecen guionistas, periodistas que fingen investigar y una audiencia que paga por ver el show. Lo único que falta es el aplauso final, aunque ese también lo ponen ellos mismos cada vez que archivan un caso. A veces me pregunto si realmente queremos que cambie algo. Porque nos escandalizamos 2 minutos, soltamos un qué vergüenza y seguimos con la vida. Nos hemos acostumbrado tanto al escándalo que ya forma parte del desayuno. Como el café, amargo, pero necesario. Sale un caso nuevo y ya ni lo discutimos, lo consumimos. Y cuando uno protesta, enseguida saltan los de siempre, no generalices. No todos son iguales. Claro que no todos son iguales, algunos roban más, otros mejor. Y ahí está el truco. Nos han domesticado. Nos han convencido de que la corrupción es inevitable, como la lluvia o la hipoteca. Que el poder siempre se mancha, que la política es sucia por naturaleza. Y esa resignación es su mejor aliado. Porque mientras nosotros nos rendimos, ellos siguen brindando. A veces pienso que en España no tenemos políticos corruptos, tenemos corruptos que aprendieron a hacer política. Y los ves ahí, en sus ruedas de prensa, con traje caro y sonrisa estudiada, hablando de regeneración democrática mientras calculan cuánto sobrescaben en una caja de puros. Es tan descarado que hasta da ternura. Si no fueran tan peligrosos, serían cómicos. Y lo mejor de todo es la impunidad estética. Nadie dimite, nadie asume, nadie se ruboriza. Antes el político corrupto se escondía. Ahora da entrevistas, escribe libros, se hace tertuliano. Hemos pasado del arrepentimiento al monetizar el escándalo. El que roba y no lo pillan, asciende. El que roba y lo pillan, se reinventa. Y el que denuncia, desaparece. El poder en España tiene un código muy claro. No importa lo que hagas, importa con quién. Si estás bien colocado, siempre habrá alguien que te cubra. Si no, serás el ejemplo perfecto de que la justicia funciona. Por eso cada caso de corrupción necesita su tonto útil. Uno que pague los platos rotos para que los demás sigan cenando tranquilos. Y claro, cuando miras hacia arriba, entiendes por qué nada cambia. Porque los que podrían limpiar el sistema son los mismos que lo ensucian. El poder no tiene ideología, tiene instinto. Y su instinto es sobrevivir.
Si hace falta hablar de feminismo, lo harán. Si hay que ponerse una bandera, también. Si toca llorar en el Congreso, sin problema. Pero detrás de las lágrimas, siempre está el sobre, la comisión o la llamada oportuna. Yo me río, pero es de pura impotencia. Porque lo más trágico de todo esto no es el dinero que se roba, sino la dignidad que se pierde. El ciudadano de a pie, el que se levanta a las 6, el que paga impuestos hasta por respirar, vive con la sensación de que todo es una gran broma. Una broma que no hace gracia. Porque mientras a ti te embargan por un error en la declaración, hay tipos que desvían millones y ni siquiera pierden el sueño. Y cuando los ves hablar en televisión, con esa seguridad de quien sabe que nunca le pasará nada, te das cuenta de que el sistema no está roto, funciona perfectamente para ellos. Lo rompieron solo para nosotros. Pero claro, el humor es lo único que nos queda. Así que intentas tomártelo con filosofía. Te imaginas al típico político español delante del espejo antes de un mitin, practicando su discurso de honestidad con el sobre en el bolsillo. Compañeros, la transparencia es nuestro compromiso. Y el reflejo le responde, y la discreción, nuestro escudo. Y si te paras a pensarlo, todo encaja. Porque este país lleva tanto tiempo conviviendo con la corrupción que ya la ha convertido en tradición. Tenemos la Semana Santa, las fallas, los Sanfermines y los casos de corrupción. Cada año uno nuevo, con su escenografía, su reparto, su banda sonora y su penitencia simbólica. El pueblo protesta, los medios gritan, los jueces investigan, y al final, todos a casa. Hasta el próximo. Y cuando crees que ya lo has visto todo, aparece otro caso, más grotesco que el anterior. Y te das cuenta de que no es un fallo del sistema, es el sistema en sí. España funciona como una cooperativa del cinismo. Nadie es del todo culpable, nadie es del todo inocente, todos forman parte de la cadena. Yo no sé si es que somos demasiado buenos o demasiado tontos, pero seguimos votando a los mismos que nos estafan con sonrisa de actor secundario. Y luego nos sorprende que sigan haciéndolo. Es como dejarle las llaves del coche al ladrón y luego quejarse de que te lo ha robado. Y al final, lo único que queda es la sátira. Porque si no lo cuentas con humor, te ahogas en la rabia. Así que ríete, sí, pero con conciencia. Ríete sabiendo que el chiste eres tú, que el que paga el sobre eres tú, que la fiesta la financias tú. Y que cuando se apagan las cámaras y se cierran los despachos, ellos siguen brindando con el dinero que tú no tienes. Y es que España, más que un país, parece una comunidad de vecinos gestionada por una banda de pícaros con máster en impunidad. Un país donde el delito prescribe antes que la vergüenza, donde el cinismo es requisito laboral y donde los discursos sobre ética suenan a monólogo de bar. Así que sí, ríete. Porque mientras reímos, ellos siguen robando el guión. Y cuando todo esto termine, si es que termina, nos contarán que la culpa fue del viento, de los jueces o de los medios. Nunca de ellos. Jamás. Y en ese momento, cuando apaguen las luces y nos dejen otra vez con el bolsillo vacío y la sonrisa amarga, alguien dirá, España no tiene remedio. Y yo, como siempre, responderé, no, España sí tiene remedio. Lo que no tiene son ganas. Porque los corruptos no temen a la justicia, temen a la memoria. Y mientras olvidemos tan rápido, seguirán brindando, seguirán sonriendo y seguirán, como siempre, cobrándonos la risa con dinero público.